Qué bueno verles, Dios les bendiga. Bueno, poco a poquito se va a ir acostumbrando el resto de los hermanos, ¿verdad? A llegar el jueves. Es el primero en mucho tiempo y bueno, estamos en proceso de acomodo, reacomodo más bien, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Ah, meditando en lo que les iba a compartir, eh, pensaba mucho en las diferentes doctrinas y las diferentes sectas y vientos de doctrina. Yo le hago estratagemas de gente que quiere confundir y hay muchas sectas. Y entonces una vez le preguntaron a una señora, le dijeron, oiga, llegaron los que llegan tocando la puerta los sábados y los domingos. Ahora ya no tocan la puerta, ahora mandan cartitas. ¿No les ha caído una? ¿Ah? Mandan cartas. Yo no sé cómo le hacen para agarrar los nombres y las direcciones y exponiendo su doctrina e invitando ahí. Pero ya saben de quiénes estoy hablando, ¿verdad? Y ellos hablan acerca, o dicen por lo menos, porque nosotros tenemos un dicho, yo soy salvo. ¿Han oído eso? Usted lo ha dicho también, ¿verdad? Yo soy salvo. Y la pregunta es, ¿de qué somos salvos? Y es lo que le preguntaron a esta hermana. Y no supo contestar. Se llenó de nervios y dijo, la verdad que no le puedo contestar, pero yo sé que soy salva. Entonces, la palabra salvación en los originales griegos, ya sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego y en arameo, tiene una connotación muy importante, fíjese. Por ejemplo, cuando usted habla de ser salvo, en cuanto a la salvación espiritual, lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿no es cierto? Porque pues hemos sido salvos de muchas cosas. Por ejemplo, yo fui salvo del problema de mi espalda, de mi espina dorsal, como, bueno, pues los médicos intervinieron, hicieron lo que tenían que hacer y me salvaron del resto de mi vida estar atado a un báculo. Ahora mismo es solamente por el asunto de la recuperación, pero yo espero dejarlo pronto y al bastón y caminar bien. De hecho, ya el lunes comienza la terapia y es dura, hermanos, es difícil, así que estén orando por mí, porque me van a zangolotear ahí hasta decir ya no. Considerando que hay 6 tornillos en la columna vertebral, pues esperemos que no me lastimen mucho, ¿verdad? Pero volviendo al tema, hay muchas cosas de las que podemos ser salvos. Me salvé, dice la gente, ¿verdad? Cuando vieron la catástrofe y salen bien librados. Pero en cuanto al creyente, en cuanto a nosotros como hijos de Dios, ¿qué es la salvación? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Y si usted le dice a alguien, ya soy salvo, y esa persona le dice, ¿salvo de qué? ¿De qué le contestaría usted? ¿Cómo contestaríamos esa pregunta? Una de las cosas es la condenación, ¿verdad? De la condenación, de la condenación eterna, ¿no? De la muerte, pero no de la muerte física, sino de la muerte espiritual, porque si Cristo tarda un poco, todos vamos a pasar por esa puerta llamada muerte. Pero la palabra griega original traducida tiene varias implicaciones. Una de ellas, por ejemplo, es la liberación. Fuimos liberados. Muchos de nosotros estábamos atados por diferentes tipos de pecados, ¿no es cierto? A lo mejor usted nunca hizo drogas o nunca tomó alcohol o X, pero había otras cosas que nos tenían enredados, ¿no es cierto? A veces yo me gusta mucho lo que me platicó mi hermana antes de que yo fuera salvo, me platicó que había oído a un evangelista decir, ven a Cristo así con tu vida toda enredada y Él se encarga de desenredarla. Y esa es una verdad, esa es una liberación, ¿no es cierto? Ahora se habla de liberación en sentido espiritual. A alguien de que está poseído por un demonio y se le reprende, queda libre y dicen, bueno, le hicieron una liberación.
Pero hablando acerca de lo que tiene que ver con nuestra salvación, la liberación es de todo lo que nos ataba. ¿Qué le ataba a usted? No me lo diga, pero piénselo. ¿Qué le ataba? Otra de las palabras que implica aquí la palabra salvación es seguridad. Fíjate, seguridad. Dentro de las diferentes corrientes teológicas que existen, nosotros somos de un corte wesleyano, metodista, y armeniano, de la iglesia del Nazareno. Entonces, nuestra corriente teológica, si alguien le pregunta, usted le va a decir, nosotros somos wesleyanos armenianos. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros creemos lo que creía Wesley. ¿Y qué creía Wesley? Bueno, Wesley creía que la salvación en un momento dado se puede perder, ¿verdad? Nosotros decimos, pero no la vamos a perder, aunque se pueda perder. Dinero que traigo en el bolsillo se puede perder, pero no lo voy a perder. La salvación, como cree Wesley, si alguien se vuelve al pecado, se pierde. Calvino es otra corriente teológica. Calvino decía o hablaba acerca de algo que se llama la eterna seguridad. Y hemos oído hablar de que una vez salvo, siempre salvo. La doctrina bautista, la doctrina presbiteriana es de corriente calvinista. Aunque hay muchos bautistas que ya creen como nosotros, en su gran mayoría la corriente bautista cree que una vez que usted es salvo para siempre. Y yo me atrevo a decir el día de hoy que ambas enseñanzas están bien. Es que no puede ser que estén bien las dos. ¿Cómo que no? Mire, si usted es verdaderamente salvo, no se va a perder. Es sencillo. Y Calvino tiene razón, ¿verdad? Y entonces, ¿qué acerca de los que en un tiempo militaron en la iglesia, en las cosas de Dios, y anduvieron envueltos, y usted los miraba, y dice, Wesley, si van al mundo se pierden? Pero Calvino dice, es que nunca fueron. Porque si hubieran sido, hubieran que permanecido. ¿Por qué salieron de nosotros? Porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, permanecen con nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, la salvación que nosotros encontramos en Cristo Jesús, mi manera de pensar, muy personal, y esto es lo que yo enseño como cristiano de doctrina pentecostal o pentecostés, enseño que la salvación en sí nos da esa seguridad eterna. Aunque hay un versículo o una porción en Hebreos, en el capítulo 10, dice, fíjate cómo dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda otro sacrificio por nuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que devorará a los adversarios. Más adelante dice, al que violare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Y luego es una pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que recibirá el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Se dio cuenta? Es un pecado tripartita, que equivale a la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Me decía un hermano, es que yo creo que yo blasfemé al Espíritu Santo. Le dije, mire, el mismo hecho de que estés abrumado porque pensaste eso, me dice que no lo has blasfemado, no te mortifiques. Estoy condenado. No, no estás condenado, tranquilo. Ya ha habido tanta confusión respecto a esto. Pero si usted es un hijo de Dios y ama a Dios, es imposible que usted vaya a cometer la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pecado tripartita. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que recibirá el que
pisoteare, ¿cómo dice? Perdón, ya se me fue el rollo. Mire, ahorita lo cité muy bien. Aguánteme, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que recibirá? ¿Dónde estamos? El que, sí, correcto, el que pisoteara al Hijo de Dios, ese es el número uno, o sea, despreciar a Jesucristo totalmente. Tuviere por inmunda la sangre del pacto. En otras palabras, pensar que la sangre que Jesucristo derramó no es suficiente para perdonarme. Y tercero, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Y luego dice el siguiente versículo, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces, vuelvo a recalcar, es imposible literalmente que un creyente en plena comunión, pastor, pero es que este muchacho era casado y tuvo una relación fuera del matrimonio y adulteró y ahora se arrepintió y ahora viene pidiendo perdón. ¿Será que Dios lo perdona? No, pues ya pidió perdón. Si pidió perdón es porque se arrepintió. Entonces, ¿será que Dios lo perdona? Claro que sí. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, ¿qué cosa? Entonces, ¿cuál es el problema? Hay que sacarlo, hay que exponerlo. ¿Cómo nos hace falta a los cristianos evangélicos el asunto de la confesión? ¿No es cierto? Los católicos van y se confiesan con el cura. Usted no se confiesa conmigo, confiésese con el Señor, pero confiésese. El apóstol Pablo dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no se ponga el sol sin que pidas perdón. Antes de acostarte, purifícate, lávate. ¿Me están oyendo? ¿Qué más trae nuestra salvación? Ya dijimos la primera, liberación. La segunda, seguridad. Oiga, pregúntenle a mi esposa si yo tengo algún problema para dormir. En lo más mínimo. Como dijo el hijo de Tony Aguilar, y Tony Aguilar también la cantaba, ¿no? A pierna tirante yo duermo. No hay problema. Pero que el mundo, estamos en Cristo y el que está en Cristo no debe de tener temor porque en él habita el amor de Dios y dice la Biblia que el verdadero amor echa fuera, ¿qué cosa? Pues no hay miedo. ¿Cuál miedo? Si me quedo, seguiré sirviéndole a Cristo hasta el último día de mi vida. Esa fue la promesa que yo hice. Y todos los días le digo lo mismo, ayúdame, Señor, a serte fiel. ¿Por qué? Porque entre más nos acercamos al final de nuestros días, más nos damos cuenta de la terrible dependencia que debemos de tener de parte de nosotros, de parte de Dios, depender de Dios, para poder, ya no digo subsistir físicamente, sino permanecer en el camino del Señor. Tercera cosa que representa la palabra salvación es perseverancia. Hay poco de esto a veces, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes hay que no perseveran? Papá decía un dicho, el que persevera alcanza. Pero como papá era de rancho, decía, el que porfía mata venado. ¿Qué es lo mismo? Andaban de cacería, quédate en el monte y vas a venir con un venado. Pero si no porfías, si a la primera te desanima. Yo pesqué peces con mi papá hasta la saciedad. Y me dice, ¿no te gusta la pesca? Estoy harto de pescar, yo pesqué todo lo que tenía que pescar. Papi me llevaba, y una paciencia que papi tenía. Se sentaba en cuclillas y en la orilla del río y echaba las sogas. También con reel, pero en su gran mayoría poníamos sogas. Ponía 3, 4 sogas así. Y a mí me tocaba hacer el trabajo sucio cuando se iba algo de basura en el río y se ganchaba en la soga. Mira, sacude esa soga. Él nomás estaba como dando órdenes. Ya había sido salvo si no le hubiera dicho que era ingeniero, pero no tomaba. Pero él era el ingeniero, solamente daba órdenes. ¿Verdad? Y una paciencia que tenía mi padre. Cuando iba a pescar con el río, lo echaba,
Y lo volví a echar, pero no sacaba nada. Oh, la primera vez que yo vi que pescó algo con el reel, qué gozo me dio ver aquel animalito. Era una tarde asoleada y habíamos ido a una parte del río, el río Grande, el río Bravo, que era muy bajita, el agua era muy bajita y había unos pequeños islotes, entonces usted caminaba en lo bajito del agua y se paraba en el islote y podía llegar el reel a lo profundo del río, ¿no? Y de ahí tiraba papá. Y me acuerdo que yo estaba en la orilla del río y papi estaba en el islote cuando pescó el primer pez, un robalo, como tienen escamas, cuando los venía sacando, he was reeling in the fish, se miraba como doradito, como plateado, lo miraba yo como niño, ¿no? ¡Ah, qué cosa tan maravillosa, qué bonito! Pero para poder sacar ese pez, aventó el reel, yo no sé cuántas veces, un sinnúmero de veces. Entonces, la perseveración o la perseverancia en el camino del Señor es muy importante. Las cosas buenas cuestan, hay que esperarlas. No hay mujeres que den a luz, normalmente no hay mujeres que den a luz antes de 9 meses. Hay algunos que son 7 mesinos. La gran mayoría de ellos no es cierto, pero bueno. Oye, pues que no se acaba de casar y ya nació el niño. Pues es que era 7 mesinos el niño. ¿Qué es 7 mesinos? Eran 9 mesinos, nomás que se robaron 2 meses. ¿Verdad? Y eso normalmente sucede con el primer hijo. Ya con los otros no, todos son normalitos. Nomás el primero resulta ser 7 mesinos. Entonces, ¿qué otra connotación tiene la palabra salvación? ¿Sabe cuál? Curación. Curación. Qué bonito, ¿no? Me dice el médico, esta última vez que fui, me dice, vas muy bien. Dice, de hecho, eres uno de los pacientes que mejor se está reponiendo, recuperando. Si el gran problema que eres un paciente peligroso. Y yo, ¿por qué, doctor? Dice, porque como te sientes muy bien, vas a querer hacer cosas que no debes hacer. Entonces tienes que recordar que no estás del todo curado todavía. Mañana va a ser un mes que me operaron. Operación 100% invasiva, ¿no? Pero como yo sé que en Cristo hay curación, ¿o no lo creen ustedes conmigo? ¿Qué dice Isaías 53? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, ¿qué? Fíjate cómo habla tiempo pasado. Fuimos, o sea que antes de que me operaran, yo ya había sido curado. Aún enfermo y ya había sido curado. Es difícil de entender eso a veces, ¿no? Hay personas que no lo logran entender. Curación. Otra de las connotaciones que tiene esta palabra es salud. Si nos enfermamos, Él nos cura. Pero por otro lado, Él nos mantiene en salud. ¿No? Y ahorita hay enfermedades que no se ven. Esta mía se ve. Usted me mira caminar con un bastón. Pero hay enfermedades que no se ven. Mentales, por ejemplo. Bipolar disorder, el desorden bipolar. Que en un momento andan en fuego y el otro andan totalmente deprimidos. Yo estoy muy triste porque una de mis cantantes favoritas de country western music, Naomi Judd, cometió suicidio. Tenía 76 años. Mujer de Dios, cristiana 100%, tremenda cantante. Y ella salió, la habían entrevistado y dijo, constantemente estoy luchando en contra de la depresión. Siento muchas ganas de quitarme la vida, pero tengo que ponerme a reprender, dijo. Y son enfermedades que a simple vista no se echan de ver, hermano. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué se suicidó X o tal persona? Pues es que, deja tú, el gran problema de las personas que cometen suicidio es el problema que le dejan a los que se quedan. Porque uno se pregunta,
How come I didn't see it coming? ¿Por qué yo no lo vi? ¿Por qué yo no lo pude detectar? ¿Me están oyendo? Salud, acuérdese de eso. Liberación, seguridad, preservación, curación y por último, salud, y no al último. O sea que es una palabra, la palabra salvación es una palabra muy inclusiva en el Evangelio. Y aparte de eso, quiero decirle que la palabra salvación encierra también o conlleva los procesos redentores, como son la justificación. El apóstol San Pablo dice, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, justifíquense, no estén condenándose. Ay, pastor, yo no sé si me merezco. Yo me acuerdo cuando yo era niño y oía a las hermanas, lo dije el domingo y lo repito, decir, sin ser digno ni merecedor. Caramba, ¿quién es digno y merecedor de ser salvo? No, pero es que como actúo, porque soy hipócrita. ¿Y quién no es hipócrita? En ese aspecto. ¿Quién no peca? Dígame usted, ¿quién no peca? ¿Qué dijo Jesucristo? O más bien, ¿qué dice la palabra? ¿No hay bueno ni siquiera? Entonces no se condene, pida perdón y se acabó. Justifíquense. ¿Oyeron eso? Otro de los procesos de la salvación es nuestra redención. De ahí la palabra redimir. Normalmente la mayoría de las hermanas o de las mujeres, no necesariamente hermanas, pero de las mujeres, les gusta recortar cupones. Tengo una hija que es buena para eso, Wendy. She's good at that. Puede ir a la tienda y, oiga, se ahorra mucha plata. Normalmente una mujer que cuida su dinero recorta sus cuponcitos, ¿verdad? Y cuando vas a la caja y lo entregas, ¿cómo se le llama ese acto? ¿Qué hiciste? Redimir. Entonces, ¿qué implica ahí? ¿Qué quiere decir redimir? Darle su valor. ¿Me oyó? Darle su valor. La palabra redención es Dios dándonos el valor que debemos de tener. Porque, because if it was up to us, si fuera por nosotros, ay hermano, yo he tenido gente que me dice, ay, pero yo no sirvo para nada, pastor. ¿Cómo que no sirve para nada? Tuvo como 10 huercos y dice, no sirvo para nada. Por lo menos para tener hijos, ¿no? Para algo sirvió. Pero no, por favor, nunca se ningunee ni se apoque. Sepa quién es, un hijo de Dios, una hija de Dios. Cuando se mire al espejo, sepa quién está viendo ahí a un hijo de Dios. Y háblese y bendígase. No nada más bendecimos a toda la gente y nosotros no nos bendecimos. Señor, bendice mi día en el nombre de Jesús. Redención. Siguiente acto y proceso sería la gracia. ¿Cómo somos salvos? Por gracia. ¿Quién de aquí se merecía ser salvo? Nadie. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Amén o no amén? Todos. Acabamos de citar el otro que dice, no hay bueno ni siquiera uno, ni la Madre Teresa de Calcuta. Una mujer muy santa y muy linda y muy benévola. Salva por gracia, igual que tú y que yo. Sabemos el significado de la palabra gracia, ¿verdad? Favor no merecido.
¿Sabes de dónde viene la palabra? ¿A quién le gustan las cosas gratis? Hay cosas que nos gustan gratis, ¿verdad que sí? El oxígeno que respiramos para nosotros es gratis, no pagamos nada. ¿Sabe de dónde viene la palabra gratis? De gracia. ¿Oyó? De gracia, y de ahí viene la palabra gratis. Usted póngale algo gratis y se lo van a arrebatar. Luego viene una siguiente palabra dentro de lo mismo, dentro de los actos y procesos redentores, viene la palabra propiciación. Y yo le pregunto a usted, ¿de dónde sale esta palabra propiciación? Díganme, ¿de dónde sale la palabra propiciación? ¿De dónde viene? ¿Se acuerdan del altar en el arca? ¿Cómo se llamaba el lugar de arriba? Propiciatorio. Ahí era donde se purgaban las penas, ahí era donde se recibía la bendición del Señor. ¿Se acuerdan de aquel hombre que estaba hincado en el altar, que era un hombre religioso, que dijo, Señor, te doy gracias porque yo no soy como Israel Telles, yo soy bueno, yo soy santo, ¿verdad? Y ahí estaba el otro tirado, el publicano. ¿Y qué decía el publicano? ¿Sé qué? Propicio. Sé propicio a mi pecador. Escucha esto, Axel. Vivía mi papá en Corona, California, y había un señor que le lavaba el carro. Y llegaba, un señor mexicano, llegaba y le decía, don Alfonso, le lavo su carro. Y pues normalmente me puede decir que sí. Y un día papá volteó y vio que estaba muy nublado. Y le dice, don Chava, se llama el señor, le dice, no, don Chava, no está propicio ahorita. Y le dice Chava, no se mortifique, don Alfonso, yo lo lavo solo. Pensaba que propicio era algún señor, ¿verdad? Propicio quiere decir no está bueno el día, no es... would you take the key away from him? Somebody. I'm worried de que la vaya a meter en la luz o algo. Pongan atención. Propiciación. Aquí viene una muy buena, que yo quiero que ustedes escuchen. Escúchenla. Imputación. ¿Han oído esa palabra? No, no la han oído. ¿Han oído la palabra imputación? ¿Saben lo que quiere decir? Vamos tantito a Levíticos capítulo 25. Acuérdense que ese estudio ahora no es predicación. El domingo les grito todo lo que quieran. Estamos aprendiendo. Levíticos 25. Búsquenmelo, por favor. Y vamos a ir ahí al versículo 50. Está largo este capítulo. Dice, bueno, voy a leer desde el 47 para que se entienda el contexto. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere el forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiera vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a el año del jubileo, ya de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. O sea, el apóstol Pablo, cuando le está escribiendo a Filemón, le está hablando acerca de un señor que se llamaba Onésimo, ¿verdad? Que les había causado problemas. Y le dice el apóstol, yo quisiera retenerle a Onésimo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio.
pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, era esclavo de Filemón, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Mira, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. La ley de la imputación. ¿Oyó? Impútamelo a mí, pónmelo a mi cuenta. Pero luego le hace ver. Pero acuérdate que tú también, mira lo que dice. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Así que acuérdate que tú naciste porque yo te hablé. Ya vamos a terminar, aguante. ¿Oyeron? Qué importante, hermano, es esta palabra, la imputación. Siguiente palabra, el perdón. Quiero hacer una diferencia entre lo que es el perdón y lo que es el olvido. ¿Cuántos han oído que dice, el que perdona olvida? Son dos cosas totalmente diferentes. Yo perdono, pero me voy a tardar un tiempo en olvidar. Y posiblemente no vaya a volver a dar la oportunidad de que me vuelva a dañar. ¿Y? ¿Por qué? Porque no se me va a olvidar. Si usted le pega a un perro ajeno, si le pega al suyo, a lo mejor el suyo sí lo perdona y se le acerca. No se le va a volver a acercar al animal. Entonces, aprendamos a establecer la diferencia entre lo que es el perdón y lo que es el olvido. Dos cosas diferentes. ¿Me oyeron? Tercera o siguiente palabra, santificación. A través de la salvación viene con nosotros la santificación, que es un proceso, pongan atención. Usted va haciendo, a medida que va conociendo al Señor, va siendo más santificado. Ya somos santos porque Él nos hizo santos, pero vamos adquiriendo la santificación paulatinamente. Y por último, la glorificación. ¿Cuándo? Como dijo el chinito, ¿verdad? Cuando ya nos den cuello. Cuando ya nos vayamos al otro mundo, vamos a ser glorificados. Entonces, hay 3 tiempos en la salvación. Yo voy a cerrar, nomás aguánteme con esto. El creyente ha sido salvo ya de la culpa y de la pena del pecado. Está seguro en su salvación. Número 2, el creyente está siendo salvo del hábito y del dominio del pecado. Yo le decía a un hombre, si apenas has sido liberado del alcohol, ¿para qué vas a tomarte una cerveza? No vas a parar. Estás atado. ¿Me explico? 1985 yo tenía poco tiempo de ser salvo. Fuimos a Italia, a Roma. Y cuando nos sirvieron, nos pusieron una botella de vino. Yo muy reverente le hice un lado. No, dije yo, todavía hace poco tiempo, apenas hace 6 años que me convertí, o 7 años que me convertí, más vale no. Los hermanos de Aruba se las tomaron todas y cuando se acabaron las de ellos, siguieron con la mía. Entonces yo pregunté a un ministro viejo con el que íbamos. Dije, hermano, ¿los hermanos se tomaron el vino? Sí, dijo, los vi. Dijo, pero mañana cuando tú y yo estamos tomando café, te vas a dar cuenta que ellos no toman café. Porque para ellos es pecado tomar café. Y para mí es pecado no tomar café. Es el único vicio que tengo. Déjenme tomar café. Entonces, ya fuimos salvos, estamos siendo salvos. Y por último, seremos salvos. ¿Cuándo seremos salvos?
cuando se manifieste en nosotros la eternidad. Amén. Cuando ya no estemos sujetos a este cuerpo miserable. No les oigo. Cuando ya estemos en la presencia del Señor. Un canto que cantaba Juan Romero, el ministro ese que le pregunté, que dice: cuando ya de estas tierras deje yo de padecer, cuando baje la cortina y se acabe mi función. Y luego el coro dice: a las nubes vaporosas. Se me olvidó. Pero habla acerca de que lo lleven con el Señor. Y cuando llegue el final de nuestros días, vamos a podernos ir de aquí contentos, felices, ¿no es cierto? Porque le servimos a Dios. Amantísimo Dios y Padre nuestro, gracias. Espero, Señor, que este corto estudio que he impartido el día de hoy, Señor, haga mella en los corazones de mis oyentes, tanto los que vinieron el día de hoy, Señor, como los que nos escuchan y nos ven a través de Facebook Live. Les bendigo con toda bendición de lo alto, en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre del Maran Melech, Yahushua Mashiach, en nombre del Señor y Rey, Jesús, el Mesías. Amén. Bien, vamos a recoger las ofrendas. Y después de esto, los hermanos que están viendo a través de Facebook Live, por favor, ahí están las plataformas que utilizamos para que mande su ofrenda. Mándela cuanto antes. Y le voy a pedir a mi hermana Edna, por favor, que nos acerque la canasta para traer nuestras ofrendas al altar. Después de esto haremos una oración, si hay peticiones, para orar por ellas, para luego ser despedidos. Hermana. ¿Dónde lo llevaría, niño? ¿Adentro de la bocina? Te va a tocar desbaratarla para que saquen mis llaves, porque son las de la troca. Ok. Pasen a traer su ofrenda, por favor. Los que van a traer ofrenda. Los demás, los que me vienen a través de Facebook Live, los amo mucho. Vayan con Dios. Dios será con ustedes. Hasta la próxima semana. Bye bye for today.